¿Cómo tratan los creyentes de ocultar sus pecados? En primer lugar, les decimos mentiras a los demás. Queremos que nuestros amigos creyentes piensen que somos espirituales, así que mentimos en cuanto a nuestra vida y tratamos de impresionarlos de manera favorable. Queremos que piensen que andamos en luz, aunque en realidad estemos andando en las tinieblas. Una vez que uno comienza a mentirle a los demás, tarde o temprano comienza a mentirse a sí mismo. Ahora, el problema no está en engañar a los demás, sino en engañarnos a nosotros mismos. Es posible que un creyente viva en pecado y que aún así se convenza a sí mismo de que todo está bien en su relación con el Señor. Quizá el ejemplo clásico de esto sea el rey David. En primer lugar, David deseó tener a Betsabé. Luego cometió literalmente adulterio. En vez de admitir abiertamente lo que había hecho, trató de ocultar su pecado. Intentó engañar al esposo de Betsabé, lo hizo emborracharse e hizo que lo mataran. Se mintió a sí mismo y trató de seguir cumpliendo con sus deberes reales de la manera acostumbrada. Cuando el profeta Natán, el capellán de la corte, lo confrontó con una situación hipotética similar, David condenó al otro hombre, aunque él mismo no se sentía condenado en absoluto. Una vez que comenzamos a mentirle a los demás, tal vez no pase mucho tiempo antes que realmente creamos nuestra mentira. Pero la caída espiritual se hace peor. El paso siguiente es tratar de mentirle al mismo Dios. Nosotros mismos nos hemos hecho mentirosos y ahora tratamos de hacer mentiroso a Dios. Contradecimos su palabra, la cual dice, todos pecaron, y sostenemos que nosotros somos la excepción a esa regla. Aplicamos la palabra de Dios a los demás, pero no a nosotros mismos. Nos sentamos en las reuniones en la iglesia o escuchamos estudios bíblicos, pero las enseñanzas bíblicas no nos tocan. Los creyentes que han alcanzado ese nivel bajo generalmente critican muchísimo a los demás creyentes, pero resisten duramente a aplicar la palabra a sus propias vidas. Debemos considerar un factor sumamente importante. Este factor es la honradez. Debemos ser honrados con nosotros mismos, honrados con los demás y honrados con Dios. Un creyente que no está viviendo una vida honrada es un falso. Está representando un papel, pero no está viviendo una vida genuina, no es sincero. Ahora, ¿qué pérdidas experimentan esta clase de personas? Por un lado, pierden la palabra, dejan de practicar la verdad y aman la mentira. Luego la verdad se aleja de ellos. Jesús dijo, tu palabra es verdad, pero una persona que vive una mentira pierde la palabra. El primer síntoma de andar en tinieblas es la pérdida de la bendición que proviene de la Biblia. Uno no puede leer la palabra obteniendo de ella beneficios mientras se está andando en tinieblas, pero una persona no honrada pierde algo más, pierde su comunión con Dios y con el pueblo de Dios. Como resultado de ello, la oración se convierte en un formalismo vacío. La adoración en una rutina aburrida, comienza a criticar a los demás creyentes y deja de asistir a la iglesia. Podemos tener un ejemplo, un esposo que se ha alejado de Dios y está andando en oscuridad espiritual, fuera de la comunión de Dios. Jamás podrá disfrutar de comunión plena con su esposa, la cual está andando en la luz. La pareja puede tener compañerismo de manera superficial, pero es imposible que tengan verdadera comunión espiritual. Esta imposibilidad de compartir experiencias espirituales provoca muchos problemas personales dentro y fuera del hogar. Una persona que finge no solo se evade de la realidad, sino que deja de crecer. Su verdadero yo es sofocado por el yo falso. En tercer lugar, el creyente pierde su carácter. El proceso comienza con el hecho de decir mentiras y termina convirtiéndolo en un mentiroso. Su falta de sinceridad y veracidad es al principio un papel que está representando. Luego ya no es un papel, sino que se convierte en la esencia misma de su vida. Ha corrompido su carácter. Ya no es más un mentiroso porque dice mentiras. Ahora dice mentiras porque es un mentiroso declarado. No debería de sorprendernos que Dios diga, el que encubre su pecado no prosperará. Si queremos disfrutar de la vida que es verdadera, entonces nunca debemos de ocultar nuestros pecados.